Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a explorar un concepto bastante interesante para los que sueñan con emprender. ¿Se imaginan lanzar un negocio con el mínimo capital? Suena bastante atractivo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y para esta inmersión nos vamos a basar en un episodio del podcast Libros para Emprendedores que encontramos en Spreaker. El episodio resume el libro El emprendedor minimalista de Sahil Avinkia, y lo que nos llamó la atención fue esta idea de identificar y lanzar un negocio exitoso usando recursos que ya tienes. Me parece fascinante. Es un enfoque que realmente desafía las normas tradicionales del emprendimiento. Totalmente. En lugar de enfocarse en buscar financiación externa o acumular una gran cantidad de recursos antes de empezar, el emprendedor minimalista propone mirar hacia adentro. ¿Qué puedo construir con lo que ya tengo? Exactamente. Y esa es una pregunta muy poderosa, porque a veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que no vemos el potencial que ya tenemos a nuestro alcance. Claro, claro. Pero empecemos por lo básico. El podcast que estamos analizando define el concepto de emprendedor minimalista de una manera muy específica. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta definición? ¿En qué se diferencia del emprendimiento tradicional? Por supuesto. El emprendedor minimalista, digamos que se caracteriza por su enfoque en la eficiencia y la autosuficiencia. No se trata de construir un imperio de la noche a la mañana, sino de crear un negocio sostenible a partir de tus propias habilidades, tu red de contactos y los recursos que ya tienes a tu disposición. Es interesante porque yo siempre asocié el emprendimiento con la necesidad de tener un gran capital inicial o de buscar inversores. Este enfoque parece mucho más, no sé, accesible. Sin duda. Una de las mayores ventajas de este enfoque es que reduce significativamente el riesgo financiero. Al no depender de grandes inversiones o préstamos, tienes la libertad de experimentar. Puedes probar diferentes ideas y ajustar tu modelo de negocio sobre la marcha sin esa presión de tener que devolver una gran suma de dinero. Ya, entiendo. Es como la diferencia entre construir un barco gigante y una pequeña balsa. Exactamente. Con la balsa puedes probar las aguas, cambiar de dirección fácilmente y si te encuentras con una tormenta, es más fácil maniobrar y adaptarte. Totalmente. Y esa flexibilidad es clave, especialmente en las primeras etapas de un negocio. Además, el emprendedor minimalista no solo se enfoca en la viabilidad económica, sino también en la satisfacción personal. Al construir algo desde cero con tus propios medios, experimentas un tipo de empoderamiento que el modelo tradicional a veces no ofrece. Y hablando de construir desde cero, me llamó la atención que el podcast no nos habla de buscar ideas revolucionarias en mercados lejanos. Al contrario, invita a mirar a nuestro alrededor, a nuestras propias comunidades, para encontrar la idea de negocio adecuada. Es un punto crucial que a menudo se pasa por alto. Muchos aspirantes a emprendedores se enfocan en ideas abstractas o en replicar modelos exitosos en otros lugares sin considerar el potencial que ya existe en su propia comunidad. Es como si estuviéramos buscando agua en el desierto, mientras tenemos un manantial en nuestro propio jardín. ¿Y cómo podemos identificar esas oportunidades ocultas en nuestro entorno? El podcast nos anima a hacernos dos preguntas fundamentales. Primero, ¿qué necesidades o problemas existen en mi comunidad que yo podría resolver? Y segundo, ¿qué habilidades o conocimientos tengo que podrían ser valiosos para las personas que me rodean? Ahí está la clave: conectar tus talentos y conocimientos con las necesidades reales de tu comunidad. No se trata de inventar la rueda, sino de encontrar una forma de mejorar la vida de las personas que te rodean, utilizando lo que ya sabes hacer. Mm, Es como si en lugar de buscar una aguja en un pajar, estuviéramos usando un imán para traerla directamente a nosotros. Hablando de atraer oportunidades, el podcast también hace mucho hincapié en la importancia de conocer nuestra red de contactos y los recursos que tenemos a nuestro alcance. Totalmente. Y a veces esos recursos pueden ser más tangibles de lo que pensamos. Puede ser una herramienta que ya posees, un espacio que tienes disponible, o incluso una simple habilidad que has pasado por alto. Recuerdo que mencionaban el ejemplo de un panadero que utilizaba su propia cocina para iniciar un negocio de pasteles. No necesitaba un local sofisticado ni una gran inversión en equipos, simplemente aprovechaba lo que ya tenía. Ese es un ejemplo perfecto de cómo la mentalidad minimalista puede llevarnos a soluciones creativas y eficientes. Y lo más importante es que al empezar con lo que ya tienes, reduces el riesgo y la presión que a menudo paralizan a los nuevos emprendedores. Es como si estuviéramos quitando peso de la mochila antes de empezar a escalar la montaña. Hablando de poner las cosas en marcha, el podcast también nos da consejos prácticos para probar y lanzar un negocio con recursos mínimos. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que recomiendan? Bueno, una de las ideas claves es empezar a pequeña escala y validar tu idea de forma rápida y económica. En lugar de invertir una gran cantidad de dinero en un producto o servicio sin saber si tendrá éxito, se trata de hacer pruebas, obtener retroalimentación y ajustar el rumbo sobre la marcha. Claro, tiene mucho sentido. Es como si en lugar de construir un rascacielos desde cero, empezáramos construyendo una pequeña cabaña para ver si la base es lo suficientemente sólida
como para soportar un edificio más grande. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para validar nuestras ideas de esa manera? El podcast sugiere utilizar plataformas online gratuitas o incluso las redes sociales para dar a conocer tu producto o servicio a un público reducido. Puedes crear una página web sencilla, un perfil en Instagram o incluso un grupo en Facebook para empezar a interactuar con potenciales clientes y obtener su opinión. Me gusta esa idea. Es como hacer una prueba de vestuario antes de salir al escenario. Y al hablar de probar cosas nuevas, el podcast también hace hincapié en la importancia de la retroalimentación constante. ¿Por qué es tan crucial este aspecto? La retroalimentación es esencial porque te permite ver tu idea desde diferentes perspectivas. Al hablar con tus potenciales clientes, puedes descubrir si tu producto o servicio realmente resuelve un problema para ellos, si el precio es adecuado y si hay algo que podrías mejorar. Es como si tuviéramos un espejo mágico que nos muestra cómo nos ve el público. Y lo mejor de todo es que esta retroalimentación nos ayuda a evitar errores costosos en el futuro. En lugar de invertir tiempo y dinero en algo que no funciona, podemos hacer ajustes temprano en el proceso. Exacto. El objetivo es minimizar el riesgo al tiempo que maximizas el aprendizaje. En ese sentido, la mentalidad minimalista nos anima a ver los errores no como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje. Es como si cada vez que tropezáramos con una piedra en el camino, en lugar de quejarnos, la recogiéramos y la añadiéramos a nuestra colección de herramientas para el futuro. Y ahora pensando en todo lo que hemos discutido hasta ahora, me surge una pregunta. Si yo quisiera aplicar esos principios a mis propias habilidades o ideas, ¿por dónde debería empezar? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y creo que el podcast nos da una respuesta bastante clara. El primer paso es identificar esa intersección mágica entre lo que tú sabes hacer bien, lo que te apasiona y las necesidades reales de tu comunidad. Me gusta eso de la intersección mágica. Suena mucho más atractivo que simplemente buscar una idea de negocio rentable. ¿Y tienes algún consejo para encontrar esa intersección? A veces siento que mis pasiones están muy alejadas de lo que la gente necesita o está dispuesta a pagar. Claro, entiendo lo que dices y a veces no se trata de encontrar una conexión obvia, sino de ser creativo y pensar fuera de la caja. Por ejemplo, si te apasiona la música pero no te ves como músico profesional, podrías enseñar a tocar un instrumento, organizar eventos musicales en tu comunidad o incluso crear un blog o podcast sobre música. Ah, ya veo. Se trata de encontrar la forma de conectar tu pasión con las necesidades de los demás, incluso si esa conexión no es inmediatamente evidente. Creo que este enfoque minimalista nos da la libertad de experimentar y probar diferentes ideas sin arriesgar demasiado. Exactamente. Al empezar con poco, te permites fallar, aprender de tus errores y pivotar hacia una dirección más prometedora. Y en ese sentido, el fracaso deja de ser un monstruo a evitar y se convierte en una herramienta para el aprendizaje y el crecimiento. Me encanta esa perspectiva. Es como si estuviéramos transformando el miedo al fracaso en una fuerza motriz para la innovación. Y ahora, para ir cerrando nuestro deep dive, creo que sería útil hacer una pequeña recapitulación de las ideas clave que hemos explorado hoy. Me parece una excelente idea. Empezamos hablando del concepto del emprendedor minimalista, una persona que se caracteriza por su enfoque en la eficiencia, la autosuficiencia y la construcción de un negocio a partir de sus propios recursos y habilidades. Ajá. Vimos cómo esta filosofía nos permite reducir el riesgo financiero, aumentar la flexibilidad y experimentar con mayor libertad en las primeras etapas de nuestro emprendimiento. También exploramos la importancia de identificar la idea de negocio adecuada, no buscando en mercados lejanos, sino observando las necesidades y oportunidades dentro de nuestra propia comunidad. Sí. Y descubrimos que la clave para encontrar esa idea ganadora reside en conectar nuestras pasiones y habilidades con las necesidades reales de las personas que nos rodean. Finalmente revisamos algunas estrategias prácticas para probar y lanzar un negocio con recursos mínimos, haciendo hincapié en la validación rápida de ideas, la retroalimentación constante y la importancia de ver los errores como oportunidades de aprendizaje. En resumen, aprendimos que el camino del emprendedor minimalista no se trata de tener mucho, sino de hacer mucho con lo que ya tenemos. Y ahora, para terminar con una pregunta que te deje pensando, si tuvieras que darle un último consejo a nuestros oyentes que sueñan con emprender, ¿cuál sería? Les diría que no esperen a tener el plan perfecto o la gran idea revolucionaria para empezar a construir su sueño. El camino del emprendedor minimalista se construye paso a paso, empezando por lo pequeño, experimentando, aprendiendo y adaptándose a medida que avanzamos. Así que mi consejo sería, ¿qué pequeño paso puedes dar hoy para acercarte a tu objetivo? Tal vez sea investigar un problema en tu comunidad, hablar con un potencial cliente o simplemente poner en práctica una habilidad que tienes olvidada. Lo importante es empezar a caminar. Un consejo poderoso para terminar nuestro Deep Dive. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a profundizar en este tema si les ha interesado. Pueden buscar el libro El Emprendedor Minimalista de Sahil Lavingia o escuchar el episodio completo del podcast Libros para Emprendedores que nos inspiró para esta conversación. Hasta la próxima.